De nuevo estamos con ustedes en este espacio de Encuentros en la Frontera, que está destinado a abordar temas que nos interesan tanto a los que creemos y queremos iluminar la fe desde la razón y la razón desde la fe, y al mismo tiempo temas que interesan en nuestro ambiente social. Hoy dedicamos este espacio a reflexionar sobre un tema de permanente actualidad, como es el aborto. Están con nosotros doña Andrea Edo, que es doctora en medicina, obstetricia y ginecología. Muy buenas. Buenas tardes. Está con nosotros también doña Micaela Menárguez, que es también doctora en farmacia y además máster en educación infantil, con una importante trayectoria profesional investigadora. Está también don José Sánchez, que es especialista en teología moral, hizo sus estudios en Roma y es profesor de teología moral tanto en el seminario de nuestra diócesis de Cartagena como también en la Universidad Católica. Es también profesor de bioética. Pues empezamos este diálogo en torno a este tema que es realmente candente, es un tema de permanente actualidad, se juega todo, porque hablar del aborto es hablar de la viabilidad de la sociedad, de la vida, por tanto, o de la clausura del horizonte de muerte que se nos presenta, ¿no? Y recabamos sobre todo a una experta en la vida diaria, como es una médico que ejerce en este ámbito de la vida. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo ves en este momento la situación actual en torno al tema del aborto? ¿Podrías decirnos algo desde tu experiencia profesional y vital? Desde mi experiencia vital, lo que veo es que las personas que acuden a mi consulta porque han quedado embarazadas en un momento que ellas no lo han considerado oportuno, se plantean el aborto negando la evidencia de que en cualquier estadio, desde que nos encontramos el primer embrión unicelular, es un ser humano con todas sus capacidades, con todas sus potencialidades, y que su aspecto o la calidad de sus actos dependerá del momento del desarrollo en que se encuentre. Yo intento en la consulta explicarles eso, intento explicarles que en mi experiencia nunca he visto a nadie que se haya arrepentido de llevar adelante un embarazo, aunque no fuese el momento más oportuno, y que tengo una enorme cantidad de ejemplos que darle de que aquellas personas que decidieron acabar con la vida de su hijo no lo han superado nunca, de una forma o de otra, o lo ocultan o inclusive no me lo cuentan, y yo cuando hago mi revisión ginecológica normal veo que ha habido una manipulación del cuello y que ha habido un aborto anterior y ella no me lo ha declarado cuando yo he hecho la historia clínica, o bien cuando surge un poquito el tema, pues ha habido embarazos, bueno sí, pero una vez, y no lo han superado. Inclusive me acuerdo una vez que yo, sin saber que la chica había tenido un aborto anterior, surgió el tema y yo pues expresé mi opinión de una forma coloquial y tal, y la chica se echó a llorar, estaba la madre al lado y la madre le dijo: pensé que esto estaba superado, con una frialdad que... El embarazo anterior, o sea, el claro, aborto no, anterior. ella no vino por embarazo, ella vino por otro motivo. Pero claro, yo al hacer la historia clínica pregunto, pues cuántos embarazos, cuánto tal. Y entonces, ella, la chica, se puso a llorar porque me dijo, no he tenido ningún embarazo. Y en eso rompió a llorar a lo largo de la conversación. Pero la madre de ella, que estaba allí delante, el comentario que hizo fue: yo creí que esto estaba superado. Entonces, claro, me pareció de una frialdad por parte de la madre de esta chica el hablarle así. Se ve que en su momento, cuando ocurrió, pues sería muy jovencita y la madre pues apoyó la decisión de... o no le apoyó para que siguiese adelante con el embarazo. Bueno, pues esta chica no lo había superado y eso es lo habitual. Entonces, lo que yo, cuando viene una persona a preguntarme, intento poner sobre la mesa. Es decir, ten en cuenta que esto te va a pasar, lo vas a recordar. Si no en el primer momento que parece
que te has quitado un problema de encima. Si irán pasando los años, irás madurando como persona, tendrás tus hijos, te darás cuenta cuando te hagan esa primera ecografía con ese embrioncito de 3 milímetros con su latido cardíaco, que aquel también lo tenía, aunque no te lo enseñaron. Entonces, es algo que cuesta mucho superar. Bien, hemos planteado en toda su crudeza el problema, ¿no? ¿En qué momento, don José, en qué momento cultural estamos de cara al problema del aborto? Bien, estamos en un momento en nuestra sociedad europea complejo porque ese concepto de persona, porque al final la antropología es la base para poder tratar las cuestiones de bioética, y ese concepto de persona europeo en el que entendíamos pues que la persona es por la propia naturaleza, nos viene dada esa condición, que bien que la biología habla de identidad primera, pero y después la filosofía le da el concepto de persona, pues ese concepto de persona ha pasado hoy a una visión que más que la dignidad de la persona por ella misma es la calidad de la vida. Entonces hay ahí como dos visiones sobre el hombre. Uno es el concepto de persona europeo, que hoy poco se denigra aquí en Europa, frente a la calidad de la vida. Y esto pues ha provocado en el momento actual pues un ambiente cultural en el que por encima de un bien integral que podemos buscar en la persona, se busca un bien útil. Y frente a ese bien útil, pues la persona decide. Hay ahí quizás una gran de alguna manera, diferencia de ver el tema de la autonomía de la persona con el tema de la justicia. Al final, la autonomía de la madre y la justicia del niño por nacer. Todo esto dentro de un ambiente cultural actual, pues de un relativismo moral grande y de una visión pues de la vida muy individualista. Y todo esto se refleja en las leyes, como no puede ser de otra manera, ¿no? Claro, es decir, nosotros ahí en España tenemos actualmente dos leyes sobre el aborto, la ley del 85, primera, y luego la última ley de reproducción, de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, que plantea precisamente toda esta visión para que la mujer tenga toda la carga en la decisión, y dejando un poco de lado ese niño, ese embrión que está por nacer y al que pues, no se le va a dejar decidir. Doña Micaela, ¿qué es esto del preembrión? A ver, el preembrión es un término que se acuña, se empieza a acuñar en los principios de los años 70, y es un término que se inventan una serie de supuestos especialistas para justificar algo que se empezó a desarrollar en aquel momento, que fue la reproducción asistida. El preembrión viene a decir más o menos que el embarazo comienza en la implantación, y llamaron preembrión a ese desarrollo previo a la implantación. Claro, esto es la implantación es cuando el embrión engancha en el útero de la madre. Claro, esto es una cosa muy curiosa, porque entonces habría que preguntar, claro, en la reproducción asistida, efectivamente el embarazo empieza cuando se implanta ese embrión que se ha estado manipulando en el laboratorio dentro de un útero, pero en una mujer que se embaraza naturalmente, antes de la implantación, ¿cómo está esa mujer? Pues es que está embarazada. Y si está embarazada es que ya lleva a su hijo. Y además es muy interesante desde el punto de vista biológico todo lo que le ocurre al embrión antes de la implantación, porque el embrión se dedica durante 6 días, 7 días, a hacer todo lo que está en su mano para que el sistema inmunitario de la madre no le rechace. Es muy curioso porque cualquier célula que entra en nuestro organismo, rápidamente nuestro sistema inmunitario se pone las pilas para que no tengamos infecciones de virus, bacterias. Pero claro, el tema del embrión es que es alucinante. Por una única vez, y como algo biológicamente maravilloso, yo diría de alguna manera casi milagroso, el embrión consigue establecer un statu quo con su madre de manera que el sistema inmunológico de la madre no rechace el 50% del ADN ese que no le corresponde a ella. Y este es el trabajo al que se dedica ese embrión, mal llamado preembrión, antes de la anidación en el útero, que es algo desde el punto de vista del estudio de la biología absolutamente maravilloso, ¿no? Pero claro, había que justificar esa pérdida de embriones en el laboratorio de la reproducción asistida, y entonces había que decir que el embarazo empezaba en la implantación, y entonces pues había que buscarse un nombre
para llamar a lo que había antes de esa implantación, entonces se acuñó el nombre de preembrión. Sí, pero ahora se va mucho más lejos, ¿no? Y es que ya no se trata de preembrión, sino que ya implantado, resulta que se convierte en un derecho de la mujer el eliminar esa vida que ya está implantada, incluso en los 2 primeros meses de existencia. ¿Eso tiene algún tipo de racionalidad científica? Efectivamente, yo creo, o sea, cuando discutes con los científicos intelectualmente honestos que están por la biología, ¿no? Porque una de las cosas que tiene el concepto de preembrión es que no es nada biológico, o sea, no es nada lógico desde el punto de vista biológico, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una gran presión para decir que el aborto en los primeros días, por supuesto meses y tal, pues no deja ninguna huella. A mí me pasa un poco lo que a Andrea. Yo es que, sin ser ginecóloga, me ha llegado muchas mujeres que han abortado, ¿no? Entonces a mí esto me parece que por lo menos ellas tendrían el derecho a saber qué les iba a pasar, ¿no? Porque bueno, los últimos estudios también nos dicen que hay una serie de trastornos psiquiátricos, o sea, que las mujeres que han pasado por un aborto tienen un riesgo de casi un 80% más de enfermedades psiquiátricas que una mujer que no ha tenido un aborto inducido. Y esto, o sea, es durísimo. Yo recuerdo un caso que a mí me superó completamente, o sea, lo digo honradamente. Llegó una situación de una mujer también llorando, en una situación muy dramática de su vida, que había tenido un aborto hacía 10 años. O sea, que no era una cosa reciente, ¿no? Y entonces, como aquel caso para mí era súper complicado, yo lo que hice es llamar a un psiquiatra de confianza mío y un amigo mío, y entonces le dije, mira, te voy a mandar un caso que quiero que la veas y tal. No le conté nada, y entonces me dijo, tiene un síndrome de estrés postraumático postaborto y además tiene 5 enfermedades mentales distintas y simultáneas. Claro, esto si esto a una mujer antes de abortar le hubiesen dicho, hay un cierto riesgo de enfermedad psíquica, porque estamos en una contradicción bestial, o sea, estamos posibilitando el aborto para que no sufra la salud psíquica de la madre y estamos provocándole un grave riesgo a su salud psíquica. Un deterioro sí, psíquico. Los estudios más recientes ya lo han demostrado. ¿Qué haces? Es tremendo. Hay un trabajo de la Universidad de Granada donde afirman que no se puede decir que el llevar adelante un embarazo cause una alteración psíquica de la madre. No se puede decir. No afirman lo contrario, en el sentido de seguro, pero como causa psíquica para provocar un aborto no existe base. Sí. La última revisión de Natalia López Moratalla, de todo lo que se ha publicado al respecto, defiende exactamente eso. Es decir, no se ha encontrado una relación entre llevar un embarazo a término y una enfermedad psíquica. Y sin embargo se ha encontrado una gran relación entre los abortos inducidos y las enfermedades psíquicas. Yo creo que esto es algo que la mujer tendría que saber. Después que elija, porque la libertad está ahí, ¿no? Pero al menos saberlo. Sí. Y don José, aparte de su cualificación como especialista en teología moral y bioética, desde el punto de vista, digamos, como sacerdote profesional, ¿qué supone, desde su experiencia como director espiritual, confesor o atento a los problemas de esta índole, qué supone para la mujer? El acompañamiento como sacerdote de estos casos, no solamente estoy pensando varios casos a lo largo de estos años, y efectivamente coincido con las dos especialistas, porque una chica dice, si yo hubiera sabido o no hubiera estado sola en el momento del aborto, no hubiera abortado. Hoy tengo 22 años y aborté con 18. Entonces lo que siempre se ve en torno, porque a veces hay personas que tienen un aborto espontáneo, un aborto natural y viven también después un trauma psicológico muy grande y después de que han abortado a su hijo naturalmente. Es decir, la mujer está preparada para acoger la vida, para bregar la vida, y toda ella a nivel biológico, psicológico y espiritual. Esas 3 dimensiones tan importantes que podemos aunar en la persona. Entonces, siempre las personas lo viven cuando vienen al sacerdote como un verdadero dolor. Yo me acuerdo del Papa Juan Pablo II, el Evangelium Vitae, que dedica una gran encíclica en esos momentos tan importantes, de los años 90, el año 95,
el número 99, me lo sé de memoria porque muchas veces lo he tenido que utilizar con personas, cuando el Papa se dirige directamente a aquella mujer que ha abortado, para que se ponga en las manos del Señor, para que el Señor le pueda ayudar, para que pueda esa pena y esa culpa que lleva en su corazón pueda ser sanada. Y el Papa le dedica un párrafo bellísimo, el Evangelium Vitae. Bueno, esta sociedad tantas veces machista, y cuando hablo de machismo hablo del ser humano no evolucionado, que no ha entendido la relación hombre y mujer desde la acogida, o sea, todo lo contrario de lo que anuncia y predica la ideología de género. ¿El hombre en esta cualificación de machista tendrá algo que ver en todo esto? Yo es que creo que el aborto es muy machista. Yo creo que el aborto es muy machista. Has dado un golpe bastante fino. Entonces, en principio. Y lo creo que es así porque creo que la maternidad es un regalo que la naturaleza nos ha dado a las mujeres. Es no solo ya sociológicamente, sino personalmente. Yo creo que la maternidad en general nos hace personas, la maternidad y la paternidad, mucho más generosas que éramos antes de esa maternidad, con lo cual, y luego además, lógicamente, la especie humana pues nos continuamos a través de esa maternidad. Entonces yo creo que es un acto totalmente machista. La idea del aborto es totalmente machista, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que somos, a lo largo de la historia, yo creo que nuestro movimiento siempre es pendular, pasamos de un extremo a otro. Entonces ahora, hace ya muchos años, los varones decidían todo, las mujeres no podían firmar en el banco, anteriormente las mujeres no podían votar, ¿no? Y ahora resulta que el padre biológico de ese ser humano que viene al mundo no tiene derecho a nada, no puede opinar. Pero un momento, fíjate si la contradicción es grande. Un padre biológico no puede decir, por favor no abortes, aguanta los 9 meses de embarazo y yo me hago cargo de este niño. No tiene ningún derecho en la ley. Ahora bien, en cambio en la ley de reproducción asistida, si hay un embrión de un hombre y una mujer determinados, sin el consentimiento de ambos, no se puede destinar a nada el embrión, o sea, ni se lo puede poner su madre, ni lo puede destinar a adopción, ni lo puede destinar a investigación, esas barbaridades. Fíjate. O sea, ahí sí, pero en la ley que se refiere en la ley del aborto, ahí el varón no tiene nada que decir. Y encima, como ahora cualquier cosa se dice que es ideología de género, pues entonces el varón está acogotado. Mi marido es ginecólogo también y vivió ya hace años una escena terrible en la consulta porque la madre quería abortar, el novio de la embarazada le decía, por favor no abortes, que yo me hago cargo de ese niño. La madre de la embarazada, es decir, la abuela del que iba a ser abortado, decía, por favor nena, no abortes, que yo me hago cargo. O sea, esta chica tenía toda la ayuda para seguir adelante con su embarazo. No tenía por qué cuidar a ese niño. Pues nada, R que R, y no pudieron hacer nada. El padre biológico no pudo hacer nada. Entonces, y es porque no es un problema de salud pública, es un problema de ideología. Entonces, sí, lo he apuntado muy bien al principio, lo has apuntado muy bien cuando hablabas de la despersonalización de esa entidad, ¿no? Efectivamente. También es verdad que todas las ideologías desde el 19 y el 20 pues han ido en acoso y derribo a la condición personal del ser humano y por tanto del embrión, del cigoto. Que yo me estaba acordando de una intervención de Juan Pablo II que después se recogió por escrito, hablando del machismo y de los hombres y las mujeres en relación con este tema. Y él decía una cosa que a mí me encantó, ¿no? Y es decir, es que la mujer tiene la responsabilidad de reconciliar al hombre con la vida, con la transmisión de la vida, porque si no, el hombre corre un riesgo. Esto es de Juan Pablo II, que es convertirse en un macho depredador.
Es que me encantó. Bien, bien. Lo encontré bárbaro, bien, porque bien, dije, bien. lo dice un varón, al fin y al cabo. Sí, un valor muy inteligente. Un valor muy inteligente. Eso por un lado. Luego es verdad que están empezando los estudios como hay. Es verdad que hay a veces padres, o sea, chicos que han dejado embarazada a una chica y que ellos no quieren que la chica aborte. Esto también se da, ¿no? Y entonces se están empezando a iniciar los estudios de estrés postraumático postaborto en varones, en los varones cuyas parejas han abortado y tal. Entonces, yo al final lo que estoy casi segura es que o construimos o reconstruimos una civilización del amor, o esto no tenemos manera de encauzarlo. O sea, la única forma es que los seres humanos nos sintamos queridos, nos sintamos desde el minuto cero queridos, protegidos, que esa mujer embarazada se sienta querida, que sepa lo fantástico que es traer una vida al mundo, lo protegida que ella está durante su embarazo. Es que los últimos estudios, yo siempre hablo de cosas así científicas que acabo de leer, lo último que he leído sobre el embarazo es que me ha dejado atónita. O sea, el cerebro de la mujer embarazada secreta una hormona que es la oxitocina que nos previene contra el estrés, o sea, inhibe la secreción de cortisol, que es la hormona del estrés. O sea, que una mujer embarazada está mucho más protegida del estrés que una que no lo está. O sea, esto es alucinante cómo la naturaleza... Bueno, y esto lo habéis experimentado porque las dos sois madres y esposas. Sí. Tú tienes 4 hijos. 4 hijos. Yo 3. Tú tienes 3, o sea que tenéis experiencia probada también. Y eso es verdad porque lo habéis comprobado vosotras en vuestra propia experiencia biológica, personal, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Es verdad que a veces asumes tener otro hijo y ahí es, en el minuto cero dices, yo voy a tener otro hijo ahora. Y a lo mejor no es el momento, en ese momento se te viene a la cabeza, a lo mejor no es el momento económico ideal, no es el momento de situación, en mi caso es pequeña, o sea, los típicos inconvenientes, pero una vez que te quedas embarazada y estás adelante con tu embarazo, tú estás bien, te encuentras bien, estás protegida. El que no tiene problemas es el niño que tiene casa. Claro, el niño está feliz, el niño no tiene tiene casa ningún dentro. problema, pero es que la mujer va desarrollando un estado como de bienestar con ese hijo que va creciendo. Y además, si tienes más hijos, pues todos se apuntan. O sea, los primeros se apuntan a un nuevo embarazo de su madre son los hermanos, están todos felices, da igual un poco las edades, ¿no? Y eso eso contribuye a la civilización del amor. Es que yo, de verdad, estoy convencida que si no vamos por ahí... Sí. Pongamos un problema... El tema de la familia. Sí, ciertamente. El tema ¿no? de la familia. Esto da para otro programa, el tema de la familia. Claro. Centrémonos en el tema del aborto. Estamos con la eugenesia, porque es verdad que no siempre es tan idílico el proceso de embarazo. Como especialista, como ginecóloga también, como experta, y además que ha trabajado muchísimo en todo este ámbito, también lo sabes, y por experiencia clínica y profesional, ¿no? Hablemos de la eugenesia, es decir, no siempre es tan fácil llevar adelante un embarazo, hay conflictos realmente serios, problemas de niños que vienen con disfunciones muy graves, muy serias. ¿Y vuestra experiencia? Bueno, pues yo la verdad, hay una frase que el autor me perdone porque no me acuerdo quién fue, que decía: la condición de ser persona no viene por la calidad de esa persona, sino por el hecho de pertenecer a la especie humana. Y es un concepto claro. Nosotros podemos estar en cualquier momento de nuestro desarrollo, cuando estamos intraútero, cuando tenemos 5 años, cuando tenemos 40, podemos tener una enfermedad que deteriore nuestra capacidad física o psíquica. Entonces yo cuando hablo con los chavales, por ejemplo de confirmación, que a veces me preguntan y tal, o cuando voy a dar charlas a los colegios, yo les digo, vamos a ver, yo soy una persona que he tenido la opción de hacer una carrera, que he pagado mis impuestos, que tal, ¿no? Y ahora me da un derrame cerebral y me quedo incapaz de ser productiva, económicamente hablando, para la sociedad. ¿Vosotros qué creéis que deberían hacer conmigo? ¿Acabar con mi vida? No, que te cuiden. No, bueno, pues entonces esto es una situación que nos puede pasar desde el momento del nacimiento. Y no por ello esas personas no son útiles. ¿Por qué? Porque si la utilidad, yo les digo a mis críos, si la utilidad la ciframos en la capacidad económica, pues a lo mejor hay muchos que no somos útiles. Pero si la utilidad la ciframos en la capacidad de amar, todos somos útiles. O en la capacidad de hacer que la gente que nos rodea sean mejores personas. Entonces, vosotros tenéis que ir diciendo qué tipo de sociedad queréis, por lo que comentaba Micaela.
¿no? Y una vez me preguntó, el otro día me preguntó una chica, dice, pero es que hay malformaciones que están en contra, que nada más nacer se van a morir. Claro, eso es un hecho que está ahí. Y entonces yo justo es una cosa en la que había pensado hacía relativamente poco tiempo. Porque yo decía, claro, dentro de la fe, dentro de abandonarte a la voluntad de Dios, yo buscaba una razón para seguir adelante con un embarazo de un ser humano que nada, va a nacer y se va a morir. Y entonces pensé, claro, el Señor me iluminó, no fue todo mío. Y entonces, claro, es la única forma que ese individuo, ese ser humano tiene la capacidad de vivir. Su ciclo vital va a ser de 9 meses y yo tengo la capacidad de darle la vida esos 9 meses, porque cuando el bebé lo tenemos dentro no tiene frío, no tiene calor, no le duele nada, no le roza nada. Su mundo es la voz de su madre y el latido cardíaco de su madre y la voz de su padre como persona más cercana, y no necesita más para ser feliz y para vivir, con lo cual le voy a dar lo que su ciclo vital corresponda. Y le contesté eso. Yo tengo 2 casos en una situación parecida. Las 2 mujeres tuvieron un diagnóstico pues que justo el bebé iba a sobrevivir unas pocas horas después del nacimiento. Una fue adelante con el embarazo, tuvo el niño, estuvieron todos sus hijos después de dar a luz, lo bautizaron, estuvieron unas horas, murió, lo enterraron y esa familia quedó con bastante paz. El otro caso, abortaron. Esa familia no ha recuperado la paz. O sea, es que el ser humano es así, es que es muy curioso esto, ¿no? Entonces, por más que dijeras, bueno, si total se va a morir, no, es que esa familia no ha recuperado la paz. Es posible que tengamos un cierto sentido innato de la justicia, que contra esa vida hemos hecho una injusticia. ¿Por qué hablo de esto? Porque, lógicamente, si las leyes te refrendan la posibilidad de esta injusticia, es decir, un ser vivo, con su ciclo vital concreto, unos 80 años, otros 90 y otros 2 años y otros 1. Si negamos la entidad personal a esa realidad, lógicamente eso se plasma en la justicia y por tanto el sentido innato de la justicia se revela contra esto, ¿no? Claro. Me parece que es así, ¿no? No, porque hay una moral, que es decir, una moral innata, que yo se lo explico a los alumnos, es decir, todos tenemos el sentido hace el bien y evita el mal, que está en nosotros, ¿no? Pero hay una concreción natural ofrecida en la revelación de Dios al judaísmo, pero que trasciende el judaísmo, que son los 10 mandamientos. Y cuando uno ve los 10 mandamientos, yo los planteo en clase al principio del curso, y ves el sí a la justicia, en el 7º mandamiento, no robarás, o el sí a la familia, el 4º mandamiento, o el sí al amor responsable. Ves que eso está, o el sí a la vida, el 5º mandamiento, no matarás. Ese precepto está innato en todo hombre. ¿Y qué pasa? Que maquillamos la responsabilidad de ese precepto. Y en vez de llamar a veces aborto, le llamamos interrupción voluntaria del embarazo. Yo quería compartir, porque a la luz de la eugenesia, un caso concreto que yo viví en Fuente Álamo, en los 6 años que estuve de cura allí. Una chica, que puedo decir su nombre, su madre fue una leona, yo siempre la he definido así. Una chica que muere con 12 años. Una chica que me dice la madre, yo empiezo a conocerla, cuando dice mi hija no habla, mi hija está en una silla y quiere hacer la comunión, queremos que haga la comunión, puede venir a catequesis. Ella parece que entiende y que sigue las cosas, pero no puede expresarse y no puede andar. Digo, claro que sí. La acogimos en la parroquia, estuvo con nosotros. El día que murió, bueno, antes de morir, yo en los años que llevo de sacerdote no recuerdo una chica más feliz en el banco celebrando su primera comunión que esta chica Irene. Y el día que murió, los alumnos de clase trajeron un escrito que decían: le damos gracias al Señor por esta experiencia de Irene, una niña que siempre sonriente, siempre feliz, nos ha dado un ejemplo. Y ahí estuvo la madre necesitó ayuda, había un gran profesional que le ayudaba a la madre, y la madre en todo momento sabía desde el momento que nació, que cuando hiciera el cambio en la pubertad moriría, pero ella se portó con la chica como una madre hace, ¿no? Dar la vida por su hijo, y fue una experiencia que impactó en Fuente Álamo en ese momento. Y yo lo utilizo a veces en clase, cuando se habla de la eugenesia en clase a nivel docente, para que distingan los alumnos entre persona y personalidad. Creo que eso es fundamental.
Una cosa es que somos personas por... Zubiri le llama al concepto de persona, en el embrión le llama personeidad, para diferenciarlo de personalidad, que son las características personales ya desarrolladas. Claro, nosotros tenemos unas características personales desarrolladas, pero ¿somos más personas que un síndrome de Down? ¿Somos más personas que una...? No, somos personas, porque pertenecemos, como decía la doctora, sí, porque pertenecemos a la especie humana. A propósito, es que los curas tenemos ese gozo y ese don, ¿no? La necesidad y la vocación de estar cerca de la gente. Yo recuerdo también, en uno de los pueblos donde yo estuve de párroco, fui a dar la comunión a una anciana a la que visitaba, y salió una señora joven, de unos 40 y... no llegaba a 50 años. Mire, mire, era la casa de al lado, mire, mire, le voy a enseñar a mi joya. Y ciertamente me pasó a su casa, una casa muy humilde, muy humilde. Este es el último de 5. Era un niño que ciertamente era un ángel. Me recordaba el ángel de Salcillo. Y tenía un problema, no regía, no tenía no sé cómo qué síndrome tendría. No podía coordinar el cuerpo, tampoco le regía el cerebro. Y vi a la mujer muy contenta, muy en paz, muy alegría. Y me dije, mire, estamos en un momento difícil, mi marido es camionero. Este es el pequeño de 5, el mayor tendría unos 20 años, 20 y pico. Dice, pero esta es mi alegría. Dice, me dijo una cosa que me impactó, este niño a mí me ha hecho mujer. Me dijo esas palabras. Dice, yo era casi analfabeta, casi no sabía leer ni escribir. Ahora, por atenderlo, he tenido que moverme a nivel legal, a nivel de formación, a nivel de todo, para poder proteger esta vida, ¿no? He conocido un montón de gente que está en estas mismas circunstancias. Me ha hecho salir a la sociedad, me ha hecho mujer. Luego también, yo que pensé que era muy tímida, muy reservada, incluso que no tenía capacidades para tanto, ¿no? Esto ha desplegado en mí unas energías que no sé de dónde salen. Y me quedé con esta frase, este niño, que ciertamente era un ángel, de una belleza increíble, yo me recordaba, insisto, el ángel de Salcillo, una criatura que humanamente no darías un duro por él, ¿no? Dice, esta persona a mí me ha hecho mujer. Y último, me dijo, esta criatura nos ha puesto a todos en unión en la familia. Esta es la persona en la que más afecto se ha volcado de toda la familia, y cuando la familia se vuelca afectivamente, efectivamente, somos todos mejores, somos todos más familia, ¿no? Lo digo por experiencia pastoral, ¿no? Luego, dentro del campo de la bioética, pues está muy unido a la ética sexual. Yo recuerdo un profesor de Roma que siempre nos indicaba, por favor, más que hablar de ética sexual, hablar de ética relacional, porque esa vocación al amor que todos tenemos y que tenemos que desarrollar, en la sexualidad ofrece un marco incomparable, porque ofrece pues, la cuna del amor y de la vida, que están íntimamente unidas. Yo recuerdo Pablo VI, cuando escribe la Humane Vitae, en un momento cultural tan especial, el año 68, aquel 25 de julio del 68, sí. y decía Pablo VI, dice, es que yo no quiero hablar de sexualidad, yo quiero hablar de amor, y cómo la vida y la transmisión de la vida está fundamentada en el amor. Hemos sido creados para el amor, y una de las relaciones esenciales entre las personas de ese amor es la sexualidad, que vivida como un medio es una maravilla, pero hecha de ella un fin, pues vemos el vacío existencial de muchas personas. Yo quiero decir esto, hay algunos alumnos de la universidad que después de una experiencia de sexo en sus años jóvenes, te dicen con tranquilidad, dice Pepe, don José, yo quiero a alguien ya a quien amar y que me ame, esto ya no me llena. Es decir, es la propia experiencia vital la que está desmontando toda la ideología. Sí, el vivir la sexualidad no como una dimensión única de la biología, de la naturaleza, vivirla en el contexto humano, ¿no? Recuerdo a Micaela, que ella es especialista en esto, hemos compartido alguna vez algún seminario, ella ha dado los aspectos biológicos, científicos, yo he hablado de la Humane Vitae por la tarde, y recuerdo, claro, es que la sexualidad abraza a toda la persona, y tiene en los 4 componentes que ella explica, que yo los he utilizado para mis clases, pues está el placer, está la afectividad, el aspecto cognitivo y la procreación. Y todo eso forma una unidad con la persona y hace que la persona viva. Yo a veces le pongo un cuadro a mis alumnos con todas estas cosas y digo, algo que he puesto en la pizarra es malo, digo, el placer es malo o es bueno.
Y a veces se callan porque es un cura que le da la clase, y digo, pero si el placer fuera malo, ¿cómo estaríamos aquí? Digo, no, el placer es bueno, ahora, es un bien parcial, tiene que estar integrado a los demás bienes de la sexualidad, y el hombre no se conforma con bienes parciales, son bienes totales, los que necesita para ser feliz. Hemos hablado del aborto, pero estamos hablando de antropología, del concepto del ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es lo que hoy se debate, ¿no? Algunos filósofos, Peter Singer y otros que hablan de los derechos humanos de los simios superiores, dirían que el ser humano es simplemente un apéndice de la naturaleza. Incluso se llega a decir que el ser humano es simplemente un invento del siglo de las luces, o sea, de la Ilustración. Pero ahí llegamos entonces a un tema importante. Tenemos muy poquitos minutos para apuntarlo, que es el problema económico. Bueno. El problema económico, porque no hay detrás de todo esto, de todo este impulso que se da, detrás del impulso a la pretensión de que la mujer se emancipe, de que por tanto también el hombre se emancipe y se quite responsabilidades. ¿No habrá detrás de todo esto un gran negocio? ¿Por qué no se potencian, por ejemplo, los sistemas sociales que ayuden en todos estos procesos? ¿Por qué incluso en el ámbito de la reproducción y las dificultades de ella, de la reproducción, no se estimula la investigación en este ámbito positivo? Hablad de esto. Hombre, yo la verdad es que creo que hay un concepto que socialmente asumimos y que es erróneo. Por ejemplo, no me viene bien el embarazo porque no tengo trabajo, o si no voy a perder mi trabajo, etc. Nuestras madres tenían unas condiciones económicas mucho peores. Nosotros ahora por €1 compramos un potito equilibrado en la farmacia. Nuestras madres no, tenían que hacer las comidas, tenían que hervir las gasas, no había colegios para que los críos tuviesen una educación pública a la que pudiese acceder cualquiera. O sea, que lo caro que puede ser un niño, entre comillas, eso yo creo que es un poco una falacia, eso en primer lugar. En segundo lugar, es porque sencillamente, como vivimos en una sociedad donde vale si a mí me satisface o yo tengo mis fases, pues entonces si eso no vale para lo que yo creo que es bueno para mí, lo desecho, porque no está la maternidad en valor. Y el otro día comentaba yo en un foro que claro, se me echaron las manos a la cabeza, qué barbaridad dices y tal y cual. Las leyes tienen que proteger la maternidad, la tienen que proteger, y la tienen que proteger con guarderías, la tienen que proteger con no pudiendo tirar a una persona, conciliación laboral, no expulsando de un trabajo a alguien porque se haya quedado embarazada, etcétera, etcétera. Vale, pero si nosotras mismas no ponemos en valor la maternidad, ¿por qué lo va a poner en valor un empresario? ¿Por qué lo va a poner en valor una ley? Es decir, si yo considero que me quedo embarazada cuando quiero o cuando me viene bien, ¿por qué la persona que tengo enfrente, que me tiene que contratar o que tiene que legislar, de repente va a decir, no, la maternidad es intocable? ¿Por qué lo va a decir si yo no lo digo? Como mujer. No yo. Claro, si yo mujer no lo defiendo, ¿por qué lo van a defender las leyes? Entonces, yo creo que el problema del aborto es consecuencia de toda esta marea materialista que vivimos, de la falta de amor que comentabais todos, y además porque nos estamos dejando arrastrar por ese sentimiento machista como mujer, porque no nos equivoquemos, el padre sabe más que yo de esto, pero la mujer tiene una sexualidad, y Micaela también, totalmente distinta a la del varón, ni mejor ni peor, distinta. Y entonces se empeñan en que la mujer vivamos esa sexualidad. Claro, la sexualidad tiene una consecuencia, y es el embarazo. Y entonces ya entroncamos con todo lo que es el problema entre comillas, de ser madre. Entonces está bien que las leyes tienen que proteger la maternidad, de acuerdo, pero es la propia mujer la que tiene que poner en valor para poder decir, no, es que mi maternidad, el que yo vaya a ser madre, es más importante. Y exijo que se reconozca. Y exijo. ¿Por qué? Porque además estamos hablando de que no hay dinero para las pensiones, si entre que ha bajado la natalidad en este primer mundo, que lo tenemos todo, porque lo tenemos todo este primer mundo, sanidad, educación, de todo. Si nosotros vamos disminuyendo en la tasa de embarazos y encima muchos de los embarazos se eliminan con un aborto, dentro de 50 años no hay población que sostenga el país. O sea, económicamente aparte, un aborto cuesta dinero.
lo pagamos con los impuestos. Del primer trimestre unos 300 euros. Más adelante puede llegar a los 6.000. Y en cambio ahora se están pagando abortos a costa de nuestros impuestos por la ley que se aprobó en la época de Zapatero, y en cambio no hay dinero para que un niño que tenga una enfermedad rara acceda a la bolsa que había para, yo qué sé, poner una prótesis dental que a lo mejor necesita hasta los 20 años. Para eso no hay dinero, pero para pagar el aborto sí. Entonces es un problema. Aparte de que paguemos con nuestros impuestos todos los abortos de la pública, luego encima están las clínicas privadas que están haciendo un gran negocio. Y después está el tema de la reproducción asistida como negocio, porque curiosamente yo que me dedico a enseñar también métodos naturales de regulación de la fertilidad, o sea, viene una mujer a la consulta que está buscando un embarazo y que viene de programas de reproducción asistida y yo le digo, a ver, ¿no te han enseñado a identificar tus días fértiles? Porque es que es lo primero, o sea, es como cuando uno empieza una casa, si la quiere empezar por el tejado en vez de empezarla por los cimientos. Bueno, pues en los programas de reproducción asistida a ninguna mujer, en los que yo conozco, que he visto bastante, a ninguna mujer le enseñan el moco y la temperatura, que es decir, identifica tus días fértiles para que puedas buscar un embarazo. Todos los estudios que hemos hecho así, resulta que tienen una eficacia en la búsqueda de embarazo igual que la de la reproducción asistida. O sea, los números son alucinantes y, sin embargo, económicamente es infinitamente más barato. Está claro. Pero es que a todo este tipo de clínicas no les interesa. No les interesa, porque aquí hay un negocio económico. Enseñar a que la mujer conozca sus propios ritmos, que conozca sus días fértiles, acaba con el negocio. No, claro, pero es que los últimos estudios de los americanos de la nanotecnología y tal, que comparan los datos de conseguir embarazo con patrón mucoso y temperatura y reproducción asistida, es que estamos todos en el 28%. O sea, que es que ojalá nos hubieran dejado a las mujeres antes del programa de reproducción asistida, porque en un porcentaje muy alto ya se hubiesen quedado embarazadas. La tasa acumulada en los 2 años, leí el otro día que era de 60%. Con métodos naturales. Con la nanotecnología. Y lo que pasa es que se hacen técnicas de microcirugía para restablecer y tal, y entonces parece que son métodos muy efectivos. Muy efectivos. A mí me invitaron los que lo hacen en Omaha, me invitaron a trabajar con ellos y a estar con ellos en un congreso y tal, y yo volví encantada. Aparte que muchas de las cosas las hacíamos ya aquí, ¿no? Pero yo dije, pero bueno, es que estamos realmente empezando la casa por el tejado, o sea, con esto de la fertilidad. Bueno, lo que planteabas económicamente es que a veces se ve un contrasentido grande, porque pensamos que es una barrera económica tener un hijo, pero escuchas en la radio, yo a veces lo digo en clase, estos meses atrás, esta publicidad que dice, he retrasado la maternidad por motivos laborales. Aquí tienes una clínica que por 800 euros 2 inseminaciones artificiales. Nunca dicen el porcentaje de éxito, las veces que te vas a tener que someter, en qué consiste esa técnica, en qué consiste la fecundación in vitro. Es decir, y luego hay una cosita que yo a veces a mis alumnos les pongo con el tema de la píldora del día después. El Ministerio de Sanidad ha sacado un folletito que dice, esta píldora no es abortiva, por lo que comentaba antes Micaela, y claro, yo les explicamos a los alumnos, es decir, la píldora del día después tiene un efecto anticonceptivo, pero si ha habido fecundación, tiene un efecto antiimplantatorio que decía Micaela. Y entonces yo les digo, ¿por qué pone el Ministerio que la píldora no es abortiva? Y lo pone con mayúsculas, que es un método, que es un medio y un método de urgencia, pero que no es abortiva. Digo, porque han hecho una opción, la opción ideológica de considerar que las 2 primeras semanas de vida del embrión no es una vida humana. Entonces yo les digo a mis alumnos, digo, queridos alumnos, nosotros no tenemos el derecho de conocerlo todo y poder elegir. Es decir, no puede decir que han hecho una opción el Ministerio por considerar que no hay vida humana desde el momento de la concepción, pero que hay una base científica, biológica, para reconocer la vida humana desde el momento de la concepción. Póngase esos 2 puntos de vista a la sociedad y que la sociedad pueda elegir. Entonces, una verdad a medias es peor que una mentira. Y a veces estamos... Bien, esto daría ciertamente para otro... que si Dios quiere volveremos a juntarnos, a encontrarnos. Creo que nuestros espectadores creo que tendrían muchas preguntas que hacernos y muchos debates que atender. Creo que es suficientemente importante este... Yo quisiera terminar, José, si me permite, porque lo recuerdo con mucho cariño, de un profesor de la Gregoriana que me dio clase y decía, frente al aborto, 3 grandes valores. Por esto que estos días yo he escuchado, decir, a veces los argumentos frente al aborto los tenemos, los podemos poner en valor, los podemos ofrecer, pero ¿cómo llegar al corazón de las personas para que se puedan plantear esto con profundidad? Y hay un profesor que siempre nos decía, 3 valores frente al aborto.
la verdad de la sexualidad humana, conocerla, que no es meramente biológica, que abraza a toda la persona. La gravedad de la procreación, es decir, que estamos en esa relación de pareja, de matrimonio, haciendo posible que una vida humana, un ser único e irrepetible, como somos cada uno de nosotros, vengamos a la vida. Y luego la nobleza de ser madre. Es decir, 3 valores importantes que yo repito en clase cuando hablo sobre el tema, para proponer en positivo lo que es verdaderamente la vida humana y de quién la hemos recibido, y tratar un poco de vencer esta ideología que hace posible porque tantas personas sufran con el tema del aborto. Nos quedamos con esta reflexión, que puede ser un buen sello final a este encuentro que hemos tenido para reflexionar sobre esa realidad dramática y preocupante para todos que es el aborto. En un próximo programa continuaremos con estos temas y con otros que seguro que serán de su interés.